Así que sexta clase vamos a hacer un repaso especialmente de lo último que tiene que ver con la redención y con algunas características de las plomadas de engaño. Bueno, justamente aquí están las plomadas de rechazo y plomada de rebelión, que lo vamos a colocar también cuando estemos en la administración, y recordar justamente los puntos que a lo mejor usted se ha puesto, como le contaba, dentro de lo que es la vida de cada uno. En la plomada de rechazo, tristeza, autocompasión, odio a sí mismo, depresión, apatía, inferioridad, inseguridad, fracaso, que harían el perfil que hablábamos del complaciente, culpa, desánimo, desesperanza, penumbra, agonizar, apagándose o apagado, que harían el perfil del indiferente dentro de lo que es plomada de rechazo. Y en la plomada de la rebelión, aquí estaría la hostilidad, el engreimiento, la sofisticación, el oscilamiento del ánimo entre abatido y exaltado, la superioridad, competitivo, dominante, rígido, manipulador, que harían el perfil del competitivo, que tendría este tipo de características, y el crítico, que tendría terquedad, porfía, no enseñable, estar engañado, resentimiento, amargura, espíritu crítico, controlador y posesivo. Identifiquémonos cuál es nuestra área más débil, ¿cierto? Y en la que tenemos que ver con el Señor. Vimos también que en los vaivenes de las plomadas habían ciertas cosas que nos hacían ir de un lugar a otro, tanto para la plomada de rechazo como para la plomada de rebelión. La lujuria, por ejemplo, que nos hace jugar aquí en un vaivén, el temor, el orgullo, la ira y el enojo. Que Dios al final de cuentas todo lo va a encauzar y todo lo va a limpiar, sin duda. Si no somos capaces de auto limpiarnos o auto sacarnos de este tipo de situaciones, Dios lo va a hacer a través de lo que son las pruebas. ¿Se acuerda que habíamos visto eso? A través de las dificultades, a través de las luchas, a través de la ruina, a través de algún tipo de situación que nos pueda llevar al colapso de nuestra forma de construir, ¿ya? Ya sea en un estado de rechazo o un estado de rebelión. Dijimos también que el colapso justamente es esto, un quiebre para perfeccionarnos. No es la idea de Dios destruirnos, no crea. La palabra de Dios dice que aquel que es sometido a la disciplina de Dios no renuncia a la vida cristiana, sino que acepte esto, porque Dios nos toma como a hijos. ¿Y qué padre no corrige a sus hijos? Solamente aquel que no tiene padre, que la Biblia le habla un término bien duro que es bastardo, es decir, aquel que no tiene ningún padre o madre que le pueda enseñar la disciplina de la vida. Es así que Dios nos enseña a través de las pruebas, a través de las dificultades, ya sean leves, moderadas o más severas, para poder corregir nuestras vidas. Por lo tanto, hermano, no tenemos que en ese sentido sentirnos mal, sino que más bien saber de que Dios nos ama y que quiere perfeccionarnos. Bueno, los problemas entonces, aquí con un monito cargado, nos van a llevar a reconocer de Dios. Mire, la filosofía moderna, como las religiones orientales, hablan mucho respecto de lo que es los problemas de la vida. Las enfermedades también tienen una explicación de algún tipo psicológico, filosófico, en la cual tratan de demostrar de que cuando uno cae enfermo o uno sufre situaciones complejas en la vida, es porque hay una enseñanza detrás. Y la verdad que la Biblia habla de eso. ¿Cómo Dios se revela a través del ser humano? No se revela a través de que un ser humano está satisfecho de la vida o está feliz en la vida, sino más bien se revela cuando el ser humano sufre alguna penalidad, algún sufrimiento. Es ahí cuando aparece Dios. Y ese Dios invisible que no se puede percibir cuando uno está bien en la situación que está viviendo, lo puede ver literalmente, se le abren los ojos, se le cae la venda cuando está en dificultades. ¿Quién ha llegado al evangelio bonito y sano? Yo creo que nadie.
Todos llegamos quebrantados. Los personajes bíblicos están llenos de esas situaciones. Partiendo ni sin duda desde Abraham, Jacob, bueno, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, usted se da cuenta de que las dificultades van haciendo de que ese Dios se revele cada día más a la persona, al creyente. Ese Dios se muestra, se revela a través de las dificultades de la vida, porque los seres humanos de alguna manera aprendemos lección a través de ello. Bueno, entonces el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice en Hebreos 12:6. Pero si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no lo disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, ¿cómo volvemos a Dios y a sus perfectos caminos? Vamos a volver a través o de la prueba, de alguna manera, o del querer uno mismo que se da cuenta que tiene imperfecciones y busca la redención, ¿ya? Entonces vamos aquí a hablar sobre la redención y vamos a hacer una simbología que ocupaban mucho los judíos respecto de lo que es el tabernáculo. Ustedes saben que en ese tiempo sacrificaban corderos o cabras o corderos u otros animales y los llevaban a todo este proceso del tabernáculo, que entraba primero a un altar de sacrificio. Ahí aparece el tabernáculo con todo el atrio que era el patio, estaba el altar de sacrificio en adelante. No se podía entrar acá si no había sangre de por medio, un sacrificio. Posteriormente había un lavacro, era como una fuente de agua, en ese sacrificio primero, en ese altar de sacrificio donde se quemaba la víctima que llevaba a cada familia para reconciliarse con Dios, se confesaban los pecados allí, los pecados de la familia, de los que estaban allí llevando la víctima o el sacrificio. El sacerdote lo degollaba ahí al animal, corría la sangre en el altar y quemaba todo eso. Posteriormente el sacerdote se lavaba también allí en el lavacro o en la fuente de agua. Las personas solamente quedaban afuera, no tenían acceso a esto. Los sacerdotes ministraban todo lo que era el tabernáculo, se lavaban, entraban posteriormente al lugar santo, donde estaba el incienso, donde estaban los panes de la proposición, que serían simbología de la comunión, simbología de la adoración a Dios, y posteriormente venía el lugar santísimo, que era la habitación más de adentro, más íntima, en la cual estaba el arca del pacto, y Dios se revelaba solamente al sumo sacerdote cuando entraba ahí una vez al año. Pero todos estos pasos van a ser importantes en lo que es nuestra adoración, nuestro servicio al Señor. La Biblia habla, el Nuevo Testamento habla que el sacrificio que nosotros tenemos es a través de Jesucristo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Él es la víctima que presentamos delante de Dios para nuestra expiación, para nuestra limpieza, para nuestra confesión de pecado. Gracias, hermano. Para nuestra confesión de pecados, para poner la sangre de Jesucristo delante, para justificarnos y redimirnos. También está el agua, que significaría de alguna manera, por un lado el bautismo, está bien, que es una forma de identificarse con Cristo, pero también habla del agua de la palabra, del agua de la Biblia. La Biblia también nos va limpiando. Y posteriormente hablamos de la simbología de lo que estaría dentro del tabernáculo mismo, que sería la comunión entre los hermanos, la adoración y la oración, y después de adentro, lo más íntimo, donde dice la Biblia que fue rajado el velo del lugar santísimo en el templo, para que todos accedamos al lugar mismo de la presencia de Dios, donde nos vamos a encontrar con Dios y saldremos de allí con una revelación especial. Es decir, hermano, esto, aunque es simbólico, tiene que ser parte de nuestro culto y de nuestro vivir diariamente con el Señor. Entrar en confesión a través de la sangre de Jesús, lavarnos a través de la palabra y de la comunión con el Espíritu Santo, buscar la comunión, buscar la oración y buscar una revelación de Dios nueva. Cada dificultad tiene una revelación nueva para nosotros. Es por eso que Dios tenía distintos nombres en Israel. Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jireh, etcétera, etcétera, que demostraban alguna revelación de Dios, una cosa nueva de Dios. ¿Qué ha conocido usted de Dios a través de su enfermedad o a través de sus pruebas? ¿Que Dios es sustentador?
Nadie puede conocer a Dios sustentador si no ha pasado flaquezas y pruebas y pobreza. Nadie puede conocer a Dios sanador si no ha sido enfermo o no ha visto la sanidad en sus familiares cercanos. Nadie puede conocer a Dios como salvador si no ha sido salvado. O perdonador si no ha sido perdonado de pecados graves y complicados. Nadie puede decir que Dios es restaurador si no ha sido restaurado en su vida. Ni tampoco libertador si no ha sido librado. ¿Me entiende? Esto es una experiencia con Dios. Es por eso, mis hermanos, que nosotros vamos a entrar justamente a eso. Es decir, vamos a entrar confesando nuestros pecados. Señor, yo he construido mal. He construido una plomada de mentira. He construido desde de niño me enseñaron mal, Señor. Y yo a lo mejor ahora en mi vida cristiana también he estado torcido. Y tenemos que confesar eso. Señor, lo he hecho mal, Padre. Perdóname. Confesar, arrepentirse. Yo no quiero seguir igual. Quiero reconciliarme contigo. Gracias por tu sangre poderosa a través de Jesucristo, ¿cierto? Y si es necesario perdonar a otros, lo hacemos para poder ser perdonados. Ahí está justamente las fases que yo le hablaba del culto hebreo, que para nosotros sería bastante simbólico, pero la Biblia lo habla. Recuerde que la Biblia dice, por ejemplo, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa esto? Aquí estoy, Señor. Lávame con tu sangre, lávame a través del sacrificio de Cristo. Yo me presento ahora, no para morir, sino para ser usado por ti. Aquí estoy, Señor. Que con mansedumbre corrija a los que... Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero ¿para qué vamos a ir con eso? Acercarnos al altar para que allí todo pecado y falta sea perdonada. El altar de Dios es el lugar de sacrificio, el lugar de arrepentimiento, de confesión, de ofrenda, adoración, expiación, reconciliación, lugar donde el Cordero era aceptado por Dios. El altar estaba frente al tabernáculo, la fuente de agua posteriormente, para lo que era la suciedad diaria. Ahí nos servirá la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y el templo es el lugar de adoración, donde vamos a entrar posteriormente de ser limpiados a recibir una nueva revelación de Dios. Bueno, los pilares, como lo habíamos hablado la vez pasada, son los que ya hemos conversado un poco redundando: renovación, renunciar. Es importante, hermano, cuando hablamos de pecado, no significa de que Dios, en forma automática, Señor, perdóname de todo. Especifiquemos. Señor, perdóname de esto otro, de mi enojo, de mi ira, de mis malas palabras, etc. Para que Dios haga el proceso de liberación, arrepentimiento y revelación. Bueno, hablamos justamente de la renovación, que es cambiar nuestra forma de pensar y ser revestidos del hombre nuevo. No vivir según el modelo del mundo, sino que dejar atrás ello. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El que hurtaba ya no hurte, el que mentía no mienta, el que se airaba ya no se aire, el que decía malas palabras ya no las diga más, el que maldecía que bendiga en vez de eso, etc. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, renunciar, como decíamos la vez pasada, es abandonar voluntariamente. No quiero esto en mi vida. Sé que soy débil y puede ser que posteriormente sea tentado a caer, pero no quiero esto para mi vida. Lo desprecio, lo abandono, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad, debemos renunciar, decirlo. Yo renuncio a las malas palabras. Yo renuncio a la idea de suicidio. Yo renuncio a los temores. Yo renuncio al vivir solo para mí, al ser víctima. Yo renuncio, etc. Ocupemos estas palabras, hermanos, son bíblicas. Confesión, renunciamiento, pedir a Dios, arrepentimiento. Reconocer al enemigo también es algo importante. Nosotros ya hemos notado dónde el enemigo toma la materia prima para hacernos caer. Si es la plomada de rechazo, va a ser la victimización. Si es la plomada de rebelión, va a ser el orgullo, el engreimiento, el sentirse superior. Si es el vaivén, nos va a llevar a la lujuria, ¿cierto? A los temores.
Es decir, vamos a reconocer dónde el enemigo tiene materia prima en nosotros para engañarnos. El enemigo va a usar nuestro propio yo para engañarnos. No va a decir, hey, ok, aquí está el diablo, mira que te mando una flecha. No, va a usar nuestra materia prima. Te va a hablar como si fueras tú, con tu visión de la vida. Mira, el hermano no te saludó. De nuevo, no te saludó. Mira que son engreídos como te miran. Mira, si hablan de ti, en contra tuya, de espalda a ti, no te aman. Para eso, para una persona que vive en rechazo, eso va a ser potente. No te aman, no te quieren, otra vez no te aman. La verdad que nadie te ha amado. Y así te empieza a meter flechazos el enemigo en tu mente, ocupando tus debilidades, mis debilidades. Mira, a lo mejor el que está en una rebelión, mira cómo quiere competir contigo, ¿eh? Pero tú eres superior, ¿cierto? Sí, 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 sí. Todos te envidian porque tú lo sabes todo. Bien, ¿ves? Sí, ahí te envía la flechazo. Hay que reconocer dónde el enemigo nos quiere engañar. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es inteligente, hermano. Recuerde de que en los últimos tiempos vendrían doctrinas de demonios, dice la palabra. Usted sabe lo que es doctrinas, enseñanzas, pensadas, buscadas, argumentadas. Sí, los demonios piensan muy bien para poder engañarnos. ¿Qué otra cosa más? Bueno, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice la palabra, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Vamos a leer entre líneas. Por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. ¿Se acuerda de la armadura lo que es? El yelmo. ¿Qué otra cosa más había? La coraza. ¿Qué más había? Cinturón, ¿ya? El escudo de la fe, ¿cierto? También había calzado, y había también una espada, que era una espada pequeña, según los teólogos, era una espada de defensa más que de ataque. Pero bueno, espada al fin y al cabo que nos sirve para defendernos. Sí, hermano, muchas veces analicemos esas cosas. Uno de repente no se viste así en fe en su casa para poder salir a este mundo lleno de enemigos y lleno de dificultades. Sino por el contrario, muchas veces salimos a la calle así como sin nada, con puro desayuno, tecito, si es que toma desayuno, y espiritualmente ¿cómo? Vaya a saber si es bueno en la mañana despertar y decir, Señor, hoy Señor, recúbreme, Señor. Hoy es un día más que me das de vida, Señor, perdóname, ayúdame, guíame, Señor, dame victoria y recúbreme en contra del enemigo que va a tomar de mis debilidades para tratar de hacerme caer. Bueno, liberar, poner en libertad, quitar una obligación, una carga o un compromiso, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, para que les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Sí, hermano, necesitamos escapar del lazo del diablo. Arrepentimiento, ya lo sabemos todos, es un cambiar de dirección absolutamente. De donde yo iba a cambiar en otro sentido. Es decir, ya no quiero vivir esta vida de pecado, no quiero vivir este tipo de plomada, quiero vivir distinto, Señor. Por lo tanto, debemos confesar nuestros pecados, renunciar, tener una disposición de arrepentimiento. ¿Ok? Es verdad esto, hay un desequilibrio en muchos cristianos que dicen que se han arrepentido pero muestran malos frutos. Eso es por no ser tratado en forma periódica. El creyente necesita ser lavado de los pies en forma periódica, es decir, de los pecados diarios, periódicos. No confesar los pecados una vez a la semana, hermano, en el culto. No, tener una vida espiritual siempre. Usted sabe que nunca se acababa el fuego del altar en el culto hebreo, en el culto judío. Siempre estaba encendido en un sentido de que siempre está presente Dios, que siempre estamos ahí en confesión, dispuestos a seguir limpiarnos delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
La otra, hablamos del Mikné, que es esta purificación que hacen los hebreos, que nosotros podríamos seguirla, no en este sentido, sino en el sentido espiritual. Los judíos se lavan, se purifican en forma periódica de sus pecados diarios, de sus pecados de cierto tiempo, a través de esas piscinas de agua, como lo hacía Juan el Bautista, que se sumergen y van confesando también pecados, limpiándose de alguna manera. Y es el agua que usó Jesucristo cuando transformó el agua en vino en las bodas de Caná. Ahora, espiritualmente, ¿qué sería para nosotros? Sería en forma periódica limpiarnos de nuestros pecados diarios para que el Señor nos vaya revistiendo del hombre nuevo y sacándonos lo viejo. Esto también es importante, cuando uno confiesa y es limpiado por el Señor, también necesita una revelación nueva. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, regresaba con una palabra de Dios potente para él y para el pueblo, y lo declaraba delante de Dios, delante de todo el pueblo, lo que Dios le había dicho en el lugar santísimo. Dios le hablaba en el arca, entre los querubines se escuchaba la voz clarita, al sumo sacerdote la entendía. Por lo tanto, mi hermano, en la comunión con el Señor, en su comunión diaria, nosotros necesitamos que Dios nos hable a nuestro corazón, tener una revelación especial de Dios que nos haga caminar en santidad cada día. Bueno, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Eso es lo que Dios quiere, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto no quiere decir que sea un trabajo nuestro, mi hermano. Es un trabajo en conjunto del Espíritu Santo y nuestro para poder limpiarnos de toda contaminación. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Mire, el fruto del Espíritu en nosotros, del Espíritu Santo, no, es una obra de Dios y una decisión humana. Es una renuncia humana y la obra de Dios en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y sus deseos. Amén.